carita roja estaba de la pena que te daba. Ahora tus amigas ya te permitieron, ya no me quieres ni hablar. Antes era seriecita, ahora solo baila rock. Te pintas ojos de araña y peinado a la Bardot. Si te compusieras, qué feliz sería, me enamoraría de ti. Antes era seriecita, ahora solo baila rock. Te pintas ojos de araña y peinado a la Bardot. Si te compusieras, qué feliz sería, me enamoraría de ti. ¿Qué tal, Ricardo? Buenas tardes. Aquí estamos pues presentes en esta cápsula para los rockers. Saludos a todos los que están viendo este video y pues vamos a platicarles de cómo llegué al rock and roll y por qué soy rocker, Ricardo. Bueno, mira, mi encuentro con el rock pues fue desde muy pequeño. Yo pertenezco a la segunda mitad de los años 80 y me tocó una temporada en la que todavía el rock and roll seguía muy vigente en la radio. Entonces yo a partir de que descubro la radio como un medio de entretenimiento propio, pues las circunstancias me llevaron a sintonizar un programa de rock and roll que en ese momento estaba vigente, que era Vibraciones del Rock con Humberto Cantú, que Humberto Cantú sigue todavía en las cuestiones de rock and roll, se transmitía en Radio Fórmula, y fíjate que ahí empecé a aprender todo lo que eran los Teen Tops, los Locos del Ritmo, los Rebeldes del Rock, los Hooligans, los Boppers. Ahí me empecé a empapar. Yo no sabía que esa música venía de décadas anteriores, yo lo escuchaba como música normal. Con el tiempo me fui enterando que esa música ya tenía un poco de tiempo de haberse producido, pero a mí siempre me resultó muy electrizante, me atrapó. Encontré un magnetismo muy poderoso en esa música y poco a poco pues empecé a descubrir otros programas. Después escuché Radio Variedades, que todavía existía en ese momento. Tenía un programa que se llamaba Variedades del Rock and Roll y ahí ponían mucha música diferente. Ahí ponían de repente Silver Rockets, ponían a los Gibson Boys, ponían otras cuestiones de los Hitters, temas no tan conocidos, de repente de los OVNIs, Belmonts, pero ya salían de los temas clásicos. Entonces ahí me fui dando cuenta que el rock and roll era un género muy amplio. Al poco tiempo me empecé a dar cuenta que era música con cierto pasado, porque yo llegaba a las tiendas de discos, en ese momento compraba los álbumes en cassette, y pues me llevaba la sorpresa no muy agradable de que el material no se conseguía. O sea, yo llegaba y decía, ¿tendrá un cassette de los Silver Rockets? No, es que están descatalogados. ¿Cómo? Le digo, pues yo los escucho en radio. No, es que fíjate que solo mandan lo de éxitos. Ok, y entonces ahí me empecé a dar cuenta que el rock and roll mexicano era música difícil de conseguir. Y al final, a raíz de que no podía yo conseguir todo en cassette, en compacto salieron algunas cosas más, pero aún así siguen faltando. Empecé a coleccionar discos LP. Y fíjate que mi contacto con el rock and roll así, analizando, yéndome todavía antes, sucede que mis papás pues armaron una pequeña colección de cassettes de música. Y bueno, tenían algo de los Jackie, tenían algo de La Tropa Loca. Me acuerdo que el cassette de Roberto Jordán, que siempre me llamó la atención que decía que con los signos, ¿no? Decía yo, ¿quiénes son los signos? ¿No? O sea, están detrás de él también, ¿no? A lo mejor no aparecen en la fotografía, pero tienen un aporte en su música, ¿no? Y entonces empecé a explorar toda esa parte, y de la pequeña colección que mi familia tiene de discos, me empezaba yo a revisar sellos discográficos y todas esas cuestiones. Entonces fui aprendiendo, me fui sumergiendo y me fui dando cuenta de cuáles eran las primeras grabaciones de cada artista. Y así es que Leonardo Mendoza inicia en el rock and roll, así es que él descubre todo este mundo. Y fíjate, Ricardo, que es una cosa muy curiosa, que en aquel momento realmente no había muchos rockers, no había mucha gente que anduviera documentando esta música o escuchándola. O sea, sí se escuchaba, pero ya era como música más de gente mayor.
De hecho, había gente que decía, no, es que esa es música como de abuelitos, así lo comentaba, ¿no? En todo caso, de tus papás, ¿no? O sea, yo me acuerdo que llegaba con mis compañeros de secundaria y me decían, ¿qué música tan rara oyes? No, era una cuestión bastante extraña, ¿no? Yo ahí estaba presumiendo mis cassettes de los Rocking Devils, de los Crazy Boys. Me decían, pero es que esta música es viejísima, ¿no? Ay, le digo, pues no sé si sea antigua, pero a mí me gusta, ¿no? Y entonces finalmente ahí empecé. Al poco tiempo, te estoy hablando que será en 1996 salió una colección de discos de rock and roll de Orfeón que se llamó Ídolos del Rock and Roll. Y yo pues fui comprándolos. En esa época todavía eran caros los compactos, no eran económicos. Sí. ¿No? Entonces, para comprar un compacto tenía yo que juntarlo de 2 o 3 cassettes. Entonces muchas veces yo por eso conservo mucho mis cassettes, porque fueron mi contacto con el rock and roll. Ahora me doy cuenta que son muy difíciles de conseguir porque casi nadie los conservó. Y una cosa bien interesante, yo inicio en el rock and roll en español. Yo primero conocí el rock and roll en español, ya después fui conociendo. Yo sabía que eran covers algunos, pero yo primero conocí las versiones en español. Entonces yo creo que por eso me atraparon. Ya después conocí las versiones originales en inglés, que por cierto no todo es cover, ya también lo vamos a platicar. Pero yo creo que también tuvo que ver con esa cuestión de que yo no tenía el prejuicio cuando escucho esta música. Ya después conozco las originales y algunas me gustan mucho, algunas me gustan al mismo nivel. O algunas son ligeramente mejores las originales, algunas son mejores las de aquí. Pero yo creo que también eso fue importante, que yo empiezo con el rock and roll en español directamente. Pues sí, Ricardo, esos son mis inicios como rocker. Ya pasado el tiempo, un buen día estaba yo revisando una recopilación que se llamó 70 años de Peerless, que la editó Warner, fue en el 2003. Esta colección sacaron 70 títulos y desgraciadamente por cuestiones que a veces pasan, yo me acuerdo que fui a Discolandia de Bellas Artes en ese momento y la serie acababa de salir. Estaba el disco de los OVNIs, el de los Juniors, Boppers, los Reno, en fin, habían como 10 títulos de rock and roll. Y entonces vi el de los Boppers y me llamó muchísimo la atención. Los Boppers los recordamos siempre por Colina Azul, por Alibaba, por Transolitario. Y bueno, dije, pues voy a comprar ese disco. Pero para mi sorpresa ese día no traía yo el suficiente dinero. Entonces no lo pude comprar. Regreso a 2 o 3 días después y me dicen, no, es que ya no lo tenemos. Y entonces a partir de ese momento, eso fue en 2003, yo era un adolescente. Me quedó esa insatisfacción de no tener el disco y la verdad es que a esa edad pues yo todavía no sabía en dónde buscar, ¿no? Estaba yo todavía un poco limitado no me imaginaba en dónde podía haberlo conseguido y pues total que han pasado los años y todavía no tengo ese disco, pero a raíz de que no tengo ese disco germinó en mí la semilla de decir, tenemos que hacer algo por el rock and roll, pero ya debamos de dejar eso de nada más decir, de nada más si yo pudiera, si yo tuviera el contacto, si yo eso, no, dije, tenemos que hacer algo. Yo sé que va a ser difícil, pero algo se va a lograr. Y mira que pasan los años, llegué a comunicarme a lo que ahora es Warner Music. Ellos tienen todo el catálogo de discos Peerless. Y la verdad tuve mucha suerte porque en esa ocasión me toman la llamada, todavía tienen recepcionista, actualmente ya ni recepcionista tienen en la empresa. Pero bueno, la recepcionista me comunica directamente con el departamento de catálogo, lo que le llaman ellos marketing estratégico. Y empiezo yo a platicar con una persona que yo nunca me imaginé que iba a hacer que cambiáramos muchas cosas en cuanto a la revisión de música de esa época. Me contesta, me recibe la llamada Leonor Urbina, a quien le mando un saludo, ojalá pueda ver esta cápsula de Rockers. Leonor Urbina Alonso y me dice, mira, pues efectivamente ese disco lo deberíamos de tener nosotros, sin embargo ya está descatalogado, ya no lo producimos, pero probablemente se vayan a hacer nuevas colecciones con este material. Es cuestión de que tú sigas en contacto con nosotros y probablemente, eso fue en el año 2007,
probablemente como en el 2008 se cumplían los 75 años de Discos Peerless, pues a mí se me hacía lógico que se hiciera una colección por el aniversario. Y entonces me mantuve en contacto con Leonor. Ella me contó toda la labor que estaban haciendo de rescatar el acervo de Peerless, copiar todo lo que eran los masters originales, los estaban digitalizando, y que en realidad a Warner, aunque le veían cierta importancia a ese acervo, pues la verdad es que era muy secundario, ¿no? Ellos estaban muy enfocados únicamente en los lanzamientos. En ese momento todavía era muy fuerte Maná, todavía estaba muy fuerte Luis Miguel, tenían artistas, estaban lanzando a Yair, estaban con nadie, o sea, estaban con artistas de pop, básicamente, ¿no? Y entonces me dice ella, pero mira, algo probablemente se puede hacer. Pues fíjate, Ricardo, que pasa el tiempo, yo seguí en comunicación con ellos y llega el momento de hacer la colección de los 75 años de Peerless. Yo tuve la oportunidad de participar seleccionando algunos de los primeros títulos de rock. O sea, en ese momento hubo realmente mucho de por medio, o sea, fueron pláticas vía telefónica, comunicación por vía correo electrónico. En ese momento todavía no hubo reuniones personales, y sin embargo pues logramos que se hicieran los primeros discos. Esos discos realmente pues se hicieron totalmente como fan. Yo no tenía ninguna aspiración a que yo participé en ellos. Yo estaba muy satisfecho con que los hicieran. Y fíjate que en ese momento se sacaron discos, por ejemplo, de los Renos, se sacó uno, de los OVNIs, de los Boppers. Sacamos de las cosas muy especiales, se sacó también Polo, se sacó un disco de los Juniors que trae toda la música que grabaron en Peerless. Lo que salió en el EP, salieron una colección que se llamó, era la serie Diamante. De los Juniors salió en la serie Diamante Plus. Trae 70 canciones de los Juniors, o sea, y por ejemplo sacamos el de los Seven Days, que los Seven Days estaban bastante olvidados. Bueno, fue un trabajo en conjunto con Leonor Urbina Alonso, el ingeniero Antonio Campos Calzada, que es músico profesional también y le apasiona mucho en la música. Entonces él dijo, tenemos que hacer bien esto, o sea, se tienen que hacer copias de calidad digna. No queremos sacar cualquier nada más por cubrir, por rellenar, no. Se van a hacer unos buenos discos. Y también sacó, por ejemplo, los Babies, los Freddy, los Solitarios. En sus inicios empezaron haciendo algo de rock y hubo material de ese que se sacó. Bueno, pasó la serie Diamante pues fueron un éxito. Yo la verdad no estaba consciente de la importancia de lo que habíamos hecho. Creo que estaba muy chavito para entenderlo. Pasaron los años y descubrimos que Warner pues tenía derechos de más grupos, de más artistas, a través de diversos programas radiofónicos. Por ejemplo, uno que se llama Antología del Rock and Roll, con mi amigo Jorge Alberto Pérez Ruiz, a quien también le mando un saludo. Descubro nueva música para ese momento. Descubro, por ejemplo, un grupo que se llama Los Zips, que ahí estuvieron dos ex integrantes de Locos del Ritmo, Alberto Figueroa y Álvaro González. Y la verdad es que, bueno, dije, pues ahora vamos por los demás artistas, ¿no? Hay que rescatar la obra. Y pues ahí me tienes que fue un proceso largo, fueron 3 años de estar, oigan, pero es que hay que sacar esta música, es que no, tenemos que digitalizarla para que no quiero que se deterioren las cintas y al rato pues perdamos la información y todo eso, porque debemos de acotar, de decir que el máster original en México es algo cuyo valor se desconoce, y eso es en todos los géneros musicales. Aquí en México la gente cree que es lo mismo copiar la música de un LP que del máster, y no. El máster original siempre va a tener otras características de fidelidad, de un mejor registro en sonidos, todo esto, que te va a permitir disfrutar mejor de la música. Sin embargo, es algo que aquí en México no se entiende. O sea, realmente aquí muchas empresas incluso han copiado los discos LP y así sacan los compactos. Entonces también ha habido muy poco profesionalismo en lo que es la difusión del rock. Y a mí lo que me llamó la atención de Warner y lo que estaban haciendo con el acervo Peerless, pues es que lo estaban haciendo bien. O sea, yo cuando llego y hablo con ellos me dicen, es que nosotros no sabemos de rock and roll realmente, pero entendemos que esta es música valiosa y pues tratamos de hacer nuestro trabajo lo mejor posible. Y a partir de eso pasa el tiempo, llegamos a 2012 y en 2012 por fin incluimos algo de los Zips en una recopilación que se llamó en su momento Rock 60s Peerless. Esa recopilación se vendió muy bien, hasta en Sanborns la vendieron.
O sea, los mix-up sigue siendo un clásico porque sigue teniendo demanda. Y hacemos una recopilación con material de músicos que a lo mejor no habían grabado tantos LPs, que habían hecho solo un disco o discos sencillos. Por ejemplo, Corazón de Madera de los Lukens, todos nos acordamos de esa melodía, pero los Lukens ni siquiera terminaron un LP, ¿no? Entonces había que incluir también esa música, y en 2012 hacemos esa primer colección, bueno, en ese primer disco, y en ese disco me llegan en Warner con la sorpresa de que traía mi nombre. O sea, ahí ya me dan el crédito de lo que yo había hecho. Y para mí fue algo muy emocionante. Fue a través de un músico, Mauro Martín, de Los Matadores, a quien le mando saludos, que me entero que el disco traía mi nombre, porque yo no sabía. Yo no sabía, me dice, ¿usted es Leonardo? Sí, le digo, mucho gusto, soy yo. Dice, es que su nombre viene en el disco que nos incluyó. Ok, o sea, yo me quedé muy sorprendido de que en Warner se habían tomado la molestia de decir, bueno, él nos ayudó para preparar este disco. Y después, como este disco fue un éxito, y hubo un poco de bajas ventas con por ejemplo, Luis Miguel ya no siguió produciendo al mismo nivel, llegan los 80 años de la empresa en el 2013, y pues me requieren para algunas cuestiones, ¿no? de asesoría, de algunos discos que se iban a programar. Se programaron 100 discos por los 80 aniversarios de Peerless, y bueno, ahí se volvieron a meter a los Boppers, a los OVNIs, a los Reno. Yo intervine en la selección de algunos de los discos, estuve presente en la presentación de los mismos. O sea, eso fue en un hotel acá por Reforma, y bueno, pues ahí conocí a Tomás Rodríguez, gerente general de Warner Music México, y la verdad es que no perdí la oportunidad de decirle, señor Tomás, ustedes tienen un acervo muy valioso, no es posible que se esté perdiendo, que se esté exponiendo a deterioro irreparable, y al final ustedes están perdiendo dinero al no aprovechar esa música, pero nosotros estamos perdiendo cultura. Entonces, a partir de ahí hay ese contacto con Tomás Rodríguez. Yo sigo en contacto a través de Leonor Urbina con la empresa, que Leonor siempre ha defendido la cuestión de Peerless. Lamentablemente ya se retiró de la industria del disco. Sin embargo, ella es siempre una gran defensora de lo que es el sello Peerless. Y una cosa interesante, no hay muchas mujeres en la industria disquera. O sea, realmente, y ella es muy joven, realmente ella es muy joven. Ella no vivió esa época. Sin embargo, entiende el valor, inclusive ya a un nivel antropológico de lo que significa esta música. Y pues mira, lo que hemos logrado, yo estoy muy contento con lo que se ha hecho, y pues esperamos seguir haciendo más cosas por el rock mexicano. Pues así fue como llegué yo a Warner. Todo empezó con una llamada telefónica, no tener un disco que yo quería comprar, y mira que al final debo decirte que he colaborado en son como 30 discos, no, son más de 30 discos en los que he tenido el gusto de participar. Yo creo que ya son como 40 actualmente, y pues espero que podamos anexar más títulos a la lista. Así es, Ricardo. Pues eso es ser rocker también, amigos, Hay que ir con las compañías. Y no es cierto que no se pueden hacer las cosas, a veces se pueden hacer. Hay que ser persistentes. Bueno, Ricardo me pidió que yo les comentara sobre 3 canciones que para mí sean las más significativas respecto al rock de los 60s. Fue un poco complicada la decisión, pero ya las he elegido. Y elegí 3 canciones originales, precisamente, de grupos mexicanos. Por ejemplo, en este caso, la canción Ojos de Araña, de los Sleepers. La canción Ojos de Araña es una canción que se grabó en 1961. Rafa Miranda, guitarrista original y vigente en 2016 de los Sleepers, es el autor de esta melodía. Y bueno, ¿por qué esta melodía? Es una melodía que refleja la realidad que vivían los rock and rolleros mexicanos de esa época. O sea, aquí no estás hablando de algo ajeno al país. Rafa Miranda conoció a una compañera en la secundaria que se pintaba los ojos así, como ojos de araña, como estilo Brigitte Bardot y todas estas figuras que eran los símbolos sexuales. Y bueno, pues él le quiso dedicar esta canción. Eso fue en la secundaria, me platica Rafa, en la secundaria Leona Vicario, que está en la colonia Roma. Entonces, Ojos de Araña es una de las primeras melodías de rock originales que se hace en México. Y aparte, elegí Ojos de Araña de los Sleepers porque sí sabemos que los locos del ritmo hicieron música original, pero de repente se olvidan, los cronistas tradicionales se olvidan de estos otros grupos. Y este disco es el disco original donde salió, que es de la marca Alegría.
Fíjate, Ricardo, que como anécdota, este disco es de la colección personal, es el disco número 2 que editó la empresa. Estuvo bajo la dirección artística de don José de Jesús Hinojosa. ¿Quién es don José de Jesús Hinojosa? Nada más ni nada menos que el descubridor de los Tin Tops y el descubridor de la Sonora Santanera. Él es el que dirige este disco. Y don Jesús, en paz descanse, una persona muy abierta. Él les da la oportunidad a los Sleepers: ok, traen canciones de ustedes, grábenlas. Y es así que en este disco graban 3 números originales: Ojos de Araña, Yo Tuve un Sueño y Zombie. Son las 3 melodías que los Sleepers. Y Ojos de Araña siguen el repertorio de los Sleepers actualmente. Entonces yo considero, por lo mismo, que Ojos de Araña, miren, de hecho vamos a ver el disco aquí, aquí está el disco original, Alegría. Este sello ya no existe. Sin embargo, en este sello se grabaron materiales muy trascendentes. Aquí graban los Sleepers, los Blue Kings, Johnny y su conjunto, y los Reapers, que son grupos conocidos. Y pues aquí está la melodía de Ojos de Araña. De hecho, si tú revisas aquí en el disco original, aquí viene el nombre de Rafael Miranda, porque es una composición que está registrada en la Sociedad de Autores y Compositores Mexicanos. Entonces, Ojos de Araña es uno de los primeros rocks originales mexicanos y que te da una idea de lo que vivían en ese momento los jóvenes y lo que querían ellos expresar. O sea, nos quitamos de ese modelo de solo ceñirnos a lo que está viviéndose en Estados Unidos. Ojos de Araña es una canción espontánea, es una canción llena de inocencia y es una canción que representa definitivamente esa época. Por eso, Ricardo, es que elegí Ojos de Araña de los Sleepers, original de nuestro amigo Rafa Miranda. Universitarios, ha llegado el rock and roll. Tengan listas sus chamacas cuando termine el fútbol. A las regaderas, fuera las sombreras, vamos a la fiesta que ya comenzó. Bailan los Pumas, gozan el rock y las victorias en el fútbol. La prepa 1, la prepa 2, bailan alegres el rock and roll. En medicina y leyes también, la prepa 4 y la prepa 3. Pumarra, pumarra, Pumas, Pumas ganarán. Pumarra, pumarra, viva la universidad. Pumas, Pumas, ra, ra, ra. Azul y oro es el color que en los partidos nos da valor. La prepa 7 y la prepa 6 bailan alegres el rock and roll. En medicina y leyes también, la prepa 4 y la prepa 3. Bueno, Ricardo, pues aquí seguimos con otro tema que también de los que me solicitaste que te platicara los temas más representativos del rock and roll en México de los 60 para mí, Leonardo Mendoza. Y mira, pues te hablaré del Unirock, de los Silver Rockets, un tema que se grabó en 1962. Este tema es muy representativo porque está dedicado a la UNAM, a la Universidad Nacional Autónoma de México. Es un tema que se graba en discos Musart bajo la dirección de Guillermo Acosta Segura. Me platica Óscar Cosío Flores, el Toby, que este tema, para grabarlo, asistieron a la Torre Musart. Musart en su momento llegó a tener estudios propios y todo, ¿no? Ahí estaban en la avenida Cuitláhuac. Desgraciadamente ya no existe ni siquiera la Torre Musart. Pero bueno, ahí en donde estaba Musart, acudieron al estudio todos los integrantes de la porra universitaria. O sea, todos los que hacen esos coros son de verdad las personas que en ese momento participaban en la porra universitaria. Eso es lo que quedó grabado en el disco. Que de hecho esta melodía pues es clásica para los duelos de fútbol americano, porque precisamente ahí te habla del fútbol americano, del deporte, y menciona todas las preparatorias, de cuando se encontraban en el centro. Se encontraban en el centro todas las preparatorias. Y finalmente pues este tema es muy representativo de lo que es el rock and roll mexicano, porque está dedicado pues a la institución que es el alma mater de este país, que es la UNAM, de la cual yo también soy integrante. Afortunadamente estoy estudiando ahí actualmente. Y fíjate que pues ahí esta melodía de hecho es clásica en los partidos. A veces la gente sabe quién la canta, a veces no, pero la melodía ahí está presente. Es una melodía que igual está registrada en la Sociedad de Autores y Compositores Mexicanos. Son el grupo que menos covers graba. O sea, ellos tienen aproximadamente, tengo contabilizadas 28 canciones. De covers no son ni la cuarta parte.
O sea, los Silver Rockets son el grupo que proporcionalmente graba más rock original en la primera mitad de los 60. Nunca se les ha dado el lugar que merecen. Y el haber hecho música original, ellos son originarios de la colonia Guerrero. Y fíjate que este disco es una reedición de 1982. Mozart lo reprogramó en el año 82. El original es imposible, yo nunca lo he visto. Con eso te digo todo. Es un disco, o sea, me han platicado, sé que existe, pero yo jamás lo he tenido en mis manos, el disco original. Y es una injusticia no tomar en cuenta, o sea, eso de que se hicieron solo covers no es cierto. Lo que pasa es que ha faltado investigar un poquito más. Y es investigación de campo, esto es casi labor de detective. Y la verdad a mí me encanta esto, entonces pues por eso elegí el Unirock con Silver Rockets y pues siempre que haya universitarios va a estar vigente, o sea, es un tema que tiene la vigencia garantizada. Por eso el Unirock de Silver Rockets es el tema que elegí. Así es, Ricardo. Pues ahora les voy a platicar de otra melodía que escogí. No me pude traer el disco original de Hippies de los OVNIs porque, bueno, deben de saber que ese disco ya es imposible de conseguir. Porque en el caso de los OVNIs, ellos empezaron, este es su primer disco, que iniciaron en 1965. En octubre del 65 son firmados por Peerless. Los OVNIs fueron un grupo que pegó mucho con La Última Vez, sin embargo no fue su único éxito. Fueron tan buenos vendedores para Peerless que llegaron al 6º disco. De hecho, las raíces de los OVNIs, debo decirles que vienen de los Teddy Bears. Ese grupo se forma en la colonia Guerrero también. Bueno, pues en 1968 ya los OVNIs estaban cansados de grabar covers. Ya los habían desgastado al máximo. Al punto que la disquera les decía, pero es que necesitamos más material de ustedes. Sigan, nosotros ya no queremos grabar, decía Armando. O sea, Armando de plano les dijo, si no me dejan grabar algo original, yo no vuelvo a grabar nada. O sea, de plano, los OVNIs se atrevieron, fueron unos aventados porque los podían haber corrido tranquilamente de la empresa. Hasta 1966 no habían grabado ni una pieza original, llevaban 4 discos. Y en 1967 por fin les dejan grabar una pieza original en el disco Mari Mari, que se llama Recuerdo, que es de original de Armando Vázquez. Bueno, pasa el tiempo. Este grupo de los OVNIs es muy importante porque a partir de Mari Mari entra Ernesto de León, que a la postre sería el guitarrista de Three Souls in My Mind. Claro, pasó primero también, después de OVNIs pasó por Máquina del Sonido y ya después se va a Three Souls in My Mind. Entonces, bueno, Ernesto de León entró al grupo y en 1968, justo en enero, inician las grabaciones. O sea, al final todo 67 fue negociar para Peerless con los OVNIs, que si grababan, que si no grababan. Y bueno, total que en 68 les dice Peerless, ok, van a grabar. Y empiezan la grabación del disco Hippies, en enero exactamente, grabando primero 4 temas, entre ellos Mugre. Mugre es una canción que se aparta totalmente del modelo del rock tradicional de esa época. ¿Por qué? Porque en Mugre, Armando busca expresar esa insatisfacción de que al joven no se le deje ser. Dice, no molesto a nadie, déjenme vivir. O sea, platica toda esa represión que ellos viven, que no los dejan tener el cabello largo. Porque imagínate, desde el título, Ricardo, o sea, Mugre ya te está hablando de una crítica fuerte. Ya te está diciendo que ellos no. Armando se basa en los versos de Sartre, el padre del existencialismo, para recrear toda esa atmósfera, retratar esa sociedad con doble moral. Incluso el segundo tema, que se llama Cuando era niño, también habla de eso, ¿no? De una sociedad que no te deja ser. Sin embargo, el disco no tiene groserías, realmente respeta todo. Es un disco que incluso se puede escuchar y realmente no hay algo comprometedor. Hay crítica social, pero es crítica social respetando en todo momento. Y sin embargo, pues ese disco se completa, se termina de grabar y le dicen en Peerless a Armando, pues mira, se va a editar el disco, pero necesitamos que graben un cover. Y graban Enciende mi fuego, Light My Fire de The Doors. Lo descubren en el extranjero. En España es un disco clásico entre coleccionistas de rock. En Estados Unidos hay una reedición apócrifa. Y en Alemania recientemente lo reeditaron. E incluso hay un disco que trae las letras y todo. Ya me tocó verlo. Por eso Hippies, y concretamente Mugre,
considero que son temas representativos, que son en este caso un disco y una canción representativos. Y el disco Hippies, pues como te lo comento, 9 melodías son de Armando Vázquez. La mayoría son en coautoría, pero hay unas que son solo de él. Y lo más importante, que los ovnis siguen presentándose, Armando sigue luchando por presentar a los ovnis y nos siguen deleitando con esa música. Que todavía hay gente que dice, este es rock de los 60s, como que dice, o sea, estamos en 2016 y hay gente que todavía se queda sacada de onda cuando escuchan, porque este disco es de música psicodélica, pero es música psicodélica de contenido social. Y mira que ya los ovnis, sé de buena fuente que andan preparando el Hippies 2. Esperemos que muy pronto lo tengan, Ricardo. Por eso elegí Mugre con los ovnis original de Armando Vázquez. Y estoy aquí con mucho gusto, Ricardo, pues te voy a platicar de la década olvidada del rock mexicano, los 60s, que ha sido una década que tristemente muchos no reconocen como existente, cuando fue una década que sentó las bases de lo que iba a ser el rock en México. ¿Por qué le han llamado la década del cover? Lo cual es totalmente falso. Es cierto que por requerimientos de las disqueras se tuvieron que hacer covers, pero los grupos no buscaban hacer covers. A veces era simplemente, te voy a nombrar por ejemplo algunas de las melodías por las que esta década por sí misma trasciende. Vuelve Primavera, de Armando Trejo Ugalde, de los Blue Caps. La Pecosita y Unirock, Silver Rockets, Oscar Cosío Flores. Están las melodías del primer álbum de Los Locos del Ritmo, Yo no soy un rebelde, Tus ojos, Blues Tempo. Los Boppers también grabaron alguna melodía original que se llama Rásquense, es una instrumental. Los Viking Boys grabaron Remolino. Los OVNIs, con su ejemplo, 1968, 9 temas originales de 10 en Peerless, en el disco Hippies. O sea, realmente si tú te pones a revisar, es cierto que hay poco material original, pero no es una cuestión de que los rock and rolleros no quisieran crear. Simplemente las disqueras tenían que proteger sus bolsillos. A los directores artísticos los tenían para vender realmente. O sea, ellos tenían que hacer cosas que se vendieran, que comercialmente pudieran pegar. Y entonces por eso es que cuando los jóvenes llegaban con su música original, pues simplemente les decían, mira, ya terminamos el disco y nos faltan 2 o 3 canciones, pues de relleno mete la tuya, ¿no? Y agradece que te la estamos grabando, ¿no? Porque finalmente no había la convicción. Probablemente un caso excepcional es el que pasa con los Sleepers, que don José de Jesús Hinojosa en la compañía Alegría, tal vez por ser un sello pequeño, los deja grabar 3 piezas originales en su álbum de Hermanita, que Hermanita es la que todo el mundo ubica. Pero también graban las originales Ojos de Araña, Yo tuve un sueño y Zombie, que ha sido grabada por un grupo español destacado, que Los Acapulco y todos estos grupos de la nueva ola del surf y estas cuestiones reconocen como material valioso. De hecho, de los Sleepers hay una reproducción en LP en España. O sea, al final muchas veces los españoles le dan más valor al rock original mexicano de los 60 que el propio mexicano. Yo desconozco en realidad qué es lo que hace que los mismos músicos a veces de los 70 desacrediten tanto a sus compañeros de los 60. Es algo muy lamentable, porque es como si nos estuvieran envenenando a las nuevas generaciones. O sea, finalmente ellos tienen el derecho también de ser escuchados. Ya cuando tú escuches rock de los 70s y rock de los 60s, pues vas a decidir cuál te gusta. Pero es increíble que ellos no aboguen por la libertad. O sea, si supuestamente están a favor de que la gente sea libre, promueva lo propio, ¿por qué censuran? Se han hecho lamentablemente festivales que del rock mexicano que toca y no consideran a los 60s. En México siempre ha habido originalidad. El problema es que llegan las empresas transnacionales y algunas nunca te dejan ser. Y desgraciadamente los músicos mexicanos a veces, pues con ese afán que querían ellos grabar, pues aceptaban grabar lo que ellos les ponían de condición, ¿no? Decían, no, pues grábame 10 popotitos, grábame 10 agujetas de color de rosa, cuando muchos de ellos sí tenían la capacidad de crear música original. Entonces, los años 60 no son la década del cover. Si bien es cierto, por ejemplo, aquí en este viene el tema de Los Sinners, viene Tartamudeando, que es original de Federico Arana.
Los Sonámbulos ya habían grabado el bop a Los Sonámbulos, que es original. A veces hasta los mismos autores, como han sido creo que tan ninguneados, ya no mencionan los temas, pero son de ellos. Inclusive se puede validar en la Sociedad de Autores y Compositores Mexicanos. O sea, ahí están los registros. Prácticamente los extranjeros nos enseñaron a través probablemente de Federico Arana. A mí se me hace que Federico Arana en una de estas ferias del disco, porque igual que por Federico Arana descubrieron a Nuevo México no era conocido en Europa. Llegó Federico Arana, seguramente les puso el disco, porque Federico Arana siempre ha viajado por todo el mundo. Entonces llegó, les puso el disco y les gustó. Pero Nuevo México tampoco se conocía, y muchos de estos grupos, los mismos Duk Duks y todos ellos, eran conocidos localmente. Sí, los Duk Duks grabaron mucha música original, pero empezaron grabando en inglés, igual que los grupos. Es lamentable que nunca grabaran en español, porque si tú quieres recuperar la letra, seamos conscientes, sí es cierto, les ayudó a la difusión, porque el gobierno, pues como estaba en inglés la música, a lo mejor no censuraba ya tanto. Pero ¿cuánta gente entiende esa música? Se han perdido las letras. Muchas veces ni los músicos recuerdan qué dicen los temas, o hay temas que no dicen mucho también. O sea, si se critica que los rock and rolleros de los 60 no dicen mucho, también hay música de los 70 que no dice nada. O sea, realmente debemos de darle su lugar a los músicos. Aquí no se trata de egos, de protagonismos, simplemente hay que ser lo más imparcial posible. Y si queremos que el rock and roll crezca, pues debemos de reconocer lo que los compañeros hacen. Y es una injusticia empezar en los 70, Ricardo. Entonces, en conclusión, el rock de los 60 sí existe y se puede defender con base a las composiciones que hay en ese mismo periodo. Ricardo, muchas gracias. Seguimos aquí en la serie Rockers. Soy su amigo Leonardo Mendoza, también asesor musical de Discos Peerless. Ya les platicaremos en el futuro de más proyectos. Gracias, Ricardo. Algunos viven llamándose humanidad. Mugre, cierran los ojos y a pecar. Crecer con todos ellos, fingir moralidades. Mejor vivir la vida y nada más. Explico lo que quieren de mí. No molesto a nadie. Déjenme vivir. Déjenme vivir. No molesto a nadie. Déjenme vivir. No molesto a nadie. Déjenme vivir. Déjenme vivir. No molesto a nadie. Déjenme vivir. Déjenme vivir.